En este apartado vamos a estudiar la llamada crisis de 1898, la crisis del 98 provocada por la pérdida de las últimas colonias españolas en América y en el Pacífico, principalmente Cuba, Puerto Rico y Filipinas, además de otras pequeñas islas. Va a ser un proceso que en el caso cubano venía de un par de décadas atrás, que a partir de 1895 tendrá movimientos independentistas tanto en Cuba como en Filipinas y que contará con la intervención estadounidense que decidirá la guerra en sentido desfavorable para España, puesto que será vencida por la superioridad militar de esta nueva potencia que es Estados Unidos. La clave de todo este proceso obviamente está en Cuba, que era la posesión más importante que le quedaba a España después de la independencia de la América continental. Cuba era un lugar muy importante para los negocios españoles, tanto por la importación de materias primas como el azúcar y por la exportación también de productos industriales, especialmente la industria textil catalana. También era un lugar al que emigraba, en estas últimas décadas emigró bastante población española. Había habido, como sabéis, un movimiento anterior, la llamada Guerra de los 10 años, desde 1868 a 1878, que finalizó con la Paz de Zanjón, en la que se habían prometido una serie de reformas para los cubanos, pero que no acababan de cumplirse. Se aprobó, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, pero eso no se hizo hasta 1888, y se prometieron algunas mejoras autonómicas, darle mayor autonomía política a Cuba, pero eso sí que no se llevó a cabo. Es decir, se intentó, incluso Maura en 1893 propuso el plan de reformas coloniales, pero fue rechazado. Cuando ya se aprobaron verdaderamente algunas medidas que garantizaban o implementaban la autonomía en Cuba, fue demasiado tarde y ya el movimiento independentista cubano estaba en pleno auge. Tampoco ayudaron en este sentido las medidas económicas de protección arancelaria para los productos españoles que impedían a los cubanos exportar a otros lugares e imponían aranceles muy importantes a los productos que llegaban desde fuera. Esto no solo, digamos, enfadó a los cubanos, sino también a países que querían comerciar con esta isla como Estados Unidos. Todo ello, como decimos, pues provocará el aumento de la idea independentista en la isla. Este nuevo levantamiento cubano se produce en 1895 con el llamado Grito de Baile, es decir, se proclama una insurrección liderada por José Martí, un poeta, un intelectual que había fundado el Partido Revolucionario Cubano y que se apoyará también pues, en algunos militares como Antonio Maceo. En la siguiente diapositiva podéis ver, por ejemplo, un vídeo con una canción de Pablo Milanés en la que canta los famosos versos de José Martí, Yo soy un hombre sincero. Como decíamos, José Martí fue el gran ideólogo de la Revolución Cubana. A partir de este grito de baile se va a iniciar una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento entre los independentistas cubanos y el gobierno español. El gobierno español manda en un primer momento a Martínez Campos, que era el militar que había acabado con la anterior guerra de los 10 años, pero Martínez Campos ve pronto que esta guerra es bastante diferente a la anterior, que cuenta con un enorme respaldo popular y que acabar con los sublevados implicaría también acabar con muchísimas víctimas civiles. Por tanto, él se niega a esa represión de civiles y es sustituido por el personaje que veis aquí a la derecha, por Valeriano Bailey, que aplicará unos métodos durísimos para acabar con los sublevados, dividirá el territorio en zonas separadas por fortificaciones, trochas, y en cada zona realizará las llamadas reconcentraciones, es decir, una especie de campos de concentración en los que se aísla a toda la población para que no colaboren con los sublevados. Eso provocó una gran mortalidad, lo cual, entre otras cosas, evidentemente aparte de las consecuencias para esa población que fue diezmada, será estratégicamente muy negativa para España, puesto que Estados Unidos, que en un principio parece mantenerse al margen de la guerra, pero que tiene un importante interés
por Cuba, pues utilizará esas víctimas, esa situación tan precaria a la que condena Baylor a la población cubana, como una excusa para intervenir en la guerra, en el conflicto entre los independentistas cubanos y España. Además de Cuba, más o menos por la misma época, hay también una insurrección en Filipinas, ¿de acuerdo? Es parecida, también hay un intelectual detrás de este movimiento, José Rizal, que funda, es este hombre que veis a la derecha, que funda la llamada Liga Filipina. Rizal será detenido, se creará una nueva sociedad llamada el Katipunan, que será la que lleve a cabo el levantamiento contra las tropas españolas. Rizal, que no tiene mucho que ver con ese levantamiento, fusilado. Habrá combates, como veis aquí, soldados españoles con prisioneros filipinos, y no será hasta 1897 cuando Fernando Primo de Rivera logre una paz temporal con Emilio Aguinaldo. Sin embargo, esta insurrección filipina, en el contexto de la guerra hispanoamericana iniciada por Cuba, pues volverá a resurgir y acabará provocando también la independencia filipina, como veremos a continuación. En el caso de Estados Unidos, como decíamos, pues tenía importante interés económico en Cuba, quería obviamente vender sus productos allí en la isla cubana, además estratégicamente era un lugar muy importante para Estados Unidos, puesto que está a menos de 100 kilómetros de las costas de Florida estadounidense, y bueno, pues Estados Unidos estaba bastante interesado en intervenir en este conflicto entre los independentistas cubanos y el gobierno español. Como decíamos, las condiciones impuestas por Baylor en la isla con esas reconcentraciones serán el inicio o servirán de base para, incluso dentro de la propia opinión pública estadounidense, convencer de la necesidad de intervenir en este conflicto en Cuba, y será finalmente el hundimiento del acorazado Maine en Cuba el que dé la excusa definitiva para entrar en esta guerra. Se ha escrito bastante sobre esto. Se habló durante mucho tiempo incluso de un atentado de falsa bandera, es decir, que fuera un atentado provocado por los propios estadounidenses para así tener una excusa para intervenir. Hoy parece que se habla más o la mayoría opta por pensar que fue un accidente y que hundió este barco, pero en cualquier caso fue la excusa definitiva, como decimos, para entrar en la guerra. En el caso español, pues bueno, yo creo que los políticos españoles consideran, o bueno, así lo consideran la mayoría de los historiadores, que los políticos españoles veían necesario intervenir en esta guerra, porque si no lo hacían, teniendo en cuenta además la enorme presión que estaba ejerciendo parte de la prensa y los propios militares, podía ponerse en peligro el propio régimen de la Restauración. Hoy día, pues bueno, hay muchos autores que consideran que los enemigos del régimen de la Restauración, principalmente republicanos y carlistas, no eran lo suficientemente poderosos como para haber alterado el sistema. Pero en cualquier caso, el gobierno español declarará o entrará en guerra con Estados Unidos, y la guerra, pues obviamente teniendo en cuenta las enormes diferencias militares entre ambos países, se resuelve muy rápidamente. En mayo de 1898 la escuadra española en Filipinas es prácticamente aniquilada. Después se producirá la rendición de Cavite y España quedó en apenas un mes, quedó su dominio de Filipinas reducido prácticamente a la ciudad de Manila. En Cuba planteó algo más de batalla, puesto que el ejército español tenía más unidades allí, pero finalmente en verano la Armada Española será derrotada en Santiago de Cuba. A partir de aquí, pues bueno, se produce la rendición de Santiago, el desembarco estadounidense en Puerto Rico y la definitiva rendición tanto en Filipinas como en Cuba. Aquí tenéis un vídeo que resume bastante bien todo lo que hemos visto hasta este momento. Las consecuencias de la guerra, pues bueno, España se ve obligado a firmar el Tratado de París, tiene que ceder Puerto Rico, la isla de Guam y Filipinas, por la que pagan 20 millones de dólares los estadounidenses, a Estados Unidos, y Cuba, que no se la anexiona a Estados Unidos, pero queda bajo su control.
Aparte de eso, el resto de pequeñas colonias que le quedaban en el Pacífico, pequeños archipiélagos como Palau, Mariana y Carolina, un año después de ese Tratado de París, España se las vende a Alemania. Sí que hubo muchísimas bajas militares, y esto va a ser importante, y normalmente de gente del pueblo que no se había podido librar del servicio militar. Las bajas ascenderán a más de 50.000 militares, la mayoría de ellos más que por enfrentamientos, por enfermedades, por fiebre amarilla, sobre todo. En cualquier caso, la derrota pues, resultó humillante, supuso un gran impacto social. Tened en cuenta además que estamos en una época en la que las grandes potencias europeas están ampliando enormemente sus imperios, tanto en África como en Asia, y el antiguo gran imperio mundial, el español, pues se queda sin sin sus últimas posesiones. De ahí saldrá la famosa generación del 98, Azorín, Unamuno, etcétera, que se plantean un poco el sentido de España, la necesidad de un cambio, de una reflexión sobre la nación. También el propio sistema político va a quedar cuestionado. Habrá políticos como Silvela, intelectuales como Joaquín Costa, que liderarán un movimiento que se conoce como regeneracionismo, que apostaba por cambiar todos aquellos aspectos, sobre todo lo más corrupto del caciquismo y del fraude electoral de la restauración y intentar pues bueno, avanzar hacia un modelo más, si no democrático, más asimilable al liberalismo europeo. En cuanto a la economía, es verdad que parecía que podría ser un gran problema, y fue un gran problema, por ejemplo, para la industria catalana, que se quedó sin uno de los principales mercados, como era Cuba, pero también es verdad que a medio plazo, a corto o medio plazo, hubo una gran repatriación de capitales, es decir, de empresarios españoles que tenían grandes negocios en Cuba y que los traen a España y con ellos fundan compañías, fundan algunos bancos, y en ese sentido pues hubo cierto estímulo de la economía española. Es verdad que a un poco más largo plazo, pues hombre, la pérdida de ingresos y de esos mercados coloniales pues se notará en la economía española.